Hoy nos aparece el capítulo 37 del profeta Ezequiel, los huesos secos. Ezequiel tiene una visión, Dios le regala una visión para que hable al pueblo judío. La visión es un valle de huesos secos. Y encontramos diferentes enseñanzas para nuestra vida. Primero, Dios Yahvé le dice al profeta Ezequiel: estos huesos son la casa de Israel, y cada uno de ellos solo hacen es quejarse, hablan mucho, andan diciendo que su esperanza se ha desvanecido, están como huesos secos. Primer problema, hablamos mucho. Somos quizás un hueso que habla demasiado. Nos quejamos, todo es negativo, todo anda mal. Frente a un problema, inmediatamente armamos un lío. Especulamos en la mente y agrandamos las dificultades. Unos huesos que hablan de más. Somos esos huesos que hablamos de más. De acuerdo como tú hables y lo que tú hables, eso sucederá en tu vida. Si hablas cosas positivas, eso es lo que va a resultar. De lo contrario, te atas y tu vida es negativa. Todo te sale mal. Segundo, dice Dios al profeta: dile a Israel que escuchen la palabra de Yahvé Dios. Huesos secos, no hablen más, sino que escuchen. Aprender a escuchar es indispensable para nuestra vida. Queremos hablar, pero poco se escucha. Escuchar, prestar atención, interesarme por lo que me dicen, por lo que me habla Dios. Oigo muchos sonidos de voces, pero poco escucho la voz de Dios. Secreto entonces, dejar de hablar tanto y más bien escuchar, para poder discernir qué quiere Dios de mi vida. He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Escucha. María escuchó. Necesariamente debemos de requerir para nuestra vida espiritual aprender a escuchar a Dios. En la Biblia, en los acontecimientos cotidianos, en las reflexiones internas que yo hago, Dios me está hablando. Escúchalo. Nuestra mente se abruma de tantas especulaciones e ideas y no dejamos escuchar a Dios, que Dios nos habla. Bien, luego le dice Dios al profeta: ¿tú crees que estos huesos secos puedan tener vida? Y le dice el profeta Ezequiel: solo tú lo sabes, Señor. Ahí es donde empieza como el camino especial en el que aprendo a confiar en Dios. ¿Por qué no confío en Dios? Porque hablo mucho y poco lo escucho. Si lo escucho, aprendo a confiar en Dios, a confiar en su palabra. Por tanto, podríamos quedarnos con esta expresión: ya no me interesa o ya no quiero creer en lo que yo sé. Quiero creer en lo que tú sí sabes, Señor. Eso es lo que le quiso decir el profeta. Solo tú sabes, Señor, si estos huesos van a tener vida. Es decir, confío en ti, Señor, y eres el que tiene el control de todas las situaciones de mi vida. Tú dispones las cosas para el bien de los que te aman. Frente a todas las amenazas o inquietudes que tengo, solo tú lo sabes, Señor, que vas a cambiar y a modificar. Y puedes darme una vida mejor. Y las condiciones mejorarán. Y las cosas van a pasar, las cosas negativas. Confiar en el Señor. Luego le dice: profetiza, profeta, sobre estos huesos secos. El profeta profetizó y empezó a ver que los huesos se fueron juntando, se fueron uniendo. Es necesario salir de nuestras cuevas. Estamos aislados.
miedos, inseguridades, encerrados en sí mismos. Es necesario entrar en relación con los demás, interactuar. Sal de tu aislamiento de miedos y enfréntate a lo que Dios te quiere sanar y te quiere dar las herramientas para transformar tu vida y la de los demás. Son huesos que se unieron, pero no son huesos que tienen todavía vida. Se están uniendo, se están juntando. Al menos ya están pensando diferente. Ya los huesos no estaban separados, ahora están unidos. Luego el profeta Ezequiel pide a Dios que envíe su espíritu sobre esos huesos que están unidos, pero todavía no tienen vida. Y efectivamente sopló el espíritu de Yahvé, su presencia, y formó un gran ejército. Se convirtió esos huesos secos en un gran ejército, soldados. Ese son el pueblo israelita, levantado de su miseria, de sus errores, de sus desilusiones, de sus desmotivaciones. De allá los sacó el Señor. Entonces, cuando hablamos de ejército, inmediatamente podemos entender estructura. Un ejército es un equipo de muchos que forman un todo, una estructura. Segundo, hay fortaleza, hay una fuerza especial. Tercero, que van a luchar y van a combatir. Usted le pregunta a un soldado cuál es la razón de su vida y con seguridad va a decir la patria. Y se hace matar por la patria, lucha por su patria. Es decir, a ellos les inculcan en su mente que tienen que triunfar y tienen que pelear y tienen que enfrentar todo. Es decir, van a la batalla y traen la victoria. Ese es el ejército del Señor ungido por el Espíritu. Aquellos que se mantienen firmes, unidos y con la convicción de que derrotarán al enemigo. ¿Por qué? Porque Dios está en ellos. Te invito en el día de hoy a que hagas una reflexión más profunda de tu vida y te des cuenta que quizás andas como hueso seco. Aridez, sin vida, totalmente inerte. Quizás has abandonado la oración, quizás has abandonado la confesión, quizás has abandonado la lectura de la palabra y ahí vas en detrimento. Sal de esa cárcel espiritual y vuelve con esa fuerza y entusiasmo a conquistar tus sueños. Dios ha puesto en ti muchas cosas para que tú las transformes. Dios confía en ti. Ánimo, que no todo está perdido. Dios contigo. El Señor te guarde y te proteja. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.